Aunque haya quien diga que no, la antigüedad fue un lugar lleno de objetos y hechos sorprendentes, como Alejandro Magno, que cuando murió le metieron en una tinaja llena de miel, que a su vez acabó secuestrada en Egipto. Hablando de los egipcios, estos tenían unos papiros tan picantones que no podemos mostrar aquí, y que hubiesen hecho las delicias de romanos como Nerón, que no solo no quemó Roma, sino que creó su primer cuerpo de bomberos, que a su vez se basaba en el de Alejandría, ciudad fundada por, sí, el de la tinaja de miel. ¿Sorprendido? Pues entonces no te pierdas Top 10 de la Antigüedad, solo en Historia. El primer lanzamisiles balístico del mundo. El carro de combate más grande de la historia. Una máquina de matar de 9 pisos. Una garra letal para atrapar barcos enteros. Y el arma más explosiva del mundo antiguo. ¿En qué puesto se clasificarían en el único top 10 que lleva miles de años elaborándose? Top 10 de la Antigüedad. La historia nos ha demostrado que algunos de los mayores avances en tecnología han sido impulsados por la guerra. Las armas devastadoras de los frentes actuales no existirían si no fuese por las innovaciones del mundo antiguo. Una de las cosas que mejor se nos da a los seres humanos es matarnos entre nosotros. Los humanos siempre están pensando en formas para combatir de manera más eficaz. Por eso surgen las armas. En este episodio del Top 10 de la Antigüedad, las armas más letales. La lista es elaborada por expertos teniendo en cuenta el arma que más cambió el campo de batalla. El número 10. Un arma letal inventada por una de las mentes más ingeniosas de la historia. La garra de Arquímedes. Cuando el Imperio Romano decidió atacar la ciudad-estado de Siracusa en la isla mediterránea, hoy conocida como Sicilia, en el año 214 a.C., se encontró con una formidable arma letal antigua. Siracusa se encuentra en el camino de la expansión del Imperio Romano, un imperio que domina todas las ciudades y estados del Mediterráneo. Roma trae consigo un ejército profesional y 60 buques de guerra modernos. Siracusa tenía un puerto amurallado, y los romanos solo podían invadirla escalándolo. Los habitantes de Siracusa lo sabían, defenderían su ciudad con determinación. Y usarían esta arma letal. Los romanos intentaron un ataque anfibio nocturno. Pensaban que la protección de la noche supondría una ventaja. Pero entonces entró en escena la garra de Arquímedes. Se habían situado varias de estas garras a lo largo de las murallas de la ciudad para atrapar a los barcos romanos. Las garras sacaban a los barcos del agua mientras las tripulaciones dormían. Imaginen lo aterrador que debía ser despertar con la sensación de que están sacando tu barco del agua. Parece una historia extraída de un mito griego, pero esta garra gigante existió. Sabemos que la garra de Arquímedes no fue simple propaganda. Por fantástica que parezca esta arma, ambos bandos narraron su devastador poder en el combate. Por una vez, los romanos se encontraron en el bando castigado por una superarma de tecnología punta. La garra de Arquímedes significaba que apenas un puñado de hombres podía físicamente sacar un barco de 60 toneladas del agua. Y eso es algo extraordinario. Los hombres usaban cuerdas para subir la garra, con un sistema de poleas y puntos de apoyo que les permitía levantar el peso de un barco entero. La tensión en la polea en su momento alcanzaba un punto de ruptura, y eso provocaba que se soltase el mecanismo, cayese y destrozase el barco. En el pánico de la huida, los barcos se empotraban unos contra otros, lo que causaba más devastación. Era un caos. No es habitual conocer a los supercerebros que están detrás de las armas letales del mundo antiguo, pero en este caso sí. Arquímedes. Fue un inventor increíble, pero él en persona era la mayor arma secreta de la ciudad de Siracusa. La genialidad de Arquímedes está en que tomó principios básicos de la física, la palanca y el punto de apoyo, y los aplicó a gran escala. La garra de Arquímedes se conocía también como la sacudidora de navíos, y aunque en realidad no era capaz de sacar los barcos del mar, les asestaba un golpe letal, no físico, sino psicológico. Los romanos eran incapaces de encontrar la forma de vencer o defenderse contra la garra de Arquímedes. El simple nombre de Arquímedes ya era en sí mismo un arma terrorífica. Era el inventor de otras armas increíbles,
como el cañón de vapor y el rayo solar de la muerte. Hoy, un ejército pequeño puede ser grande si dispone de una ventaja tecnológica. Es lo que denominamos un multiplicador de fuerza. Pues bien, una pequeña ciudad-estado de la antigüedad fue capaz de enfrentarse a la fuerza del Imperio Romano, utilizando precisamente eso. Gracias a la garra de Arquímedes, la ciudad de Siracusa durante más de un año resistió ante los todopoderosos romanos. Pero fue derrotada, porque en un momento crucial dejaron las garras sin vigilancia. No sabemos si las armas de Arquímedes tenían un impacto más físico o psicológico. Tal vez era una combinación de ambos. Pero dieron tanta ventaja a Siracusa en este combate que tenemos que incluirla en nuestro top 10. El propio Arquímedes resultó muerto a consecuencia de la batalla de Siracusa. Desgraciadamente, el mundo perdía a uno de los más grandes inventores que ha conocido. Su garra ha sido una genialidad letal. Pero si hablamos de letalidad, a veces cuanto más pequeño, mejor. En el número 9, estas púas afiladas llamadas abrojos cumplían su función. Durante siglos los abrojos se utilizaron como defensa para lesionar a las caballerías. Hoy, los ejércitos modernos los utilizan para pinchar los neumáticos de los vehículos enemigos. Son sencillos, son eficaces. Esta arma nunca pasará de moda. Los abrojos son la base de una de las armas más prolíficas de la actualidad: las minas terrestres. Los abrojos son muy fáciles de transportar y rapidísimos de desplegar. Son el arma definitiva para impedir el acceso a una zona. Este tipo de armas impiden al enemigo acceder a una zona determinada. Son un elemento clave para la guerra y pueden cambiar el rumbo de una batalla. Lo mejor de un abrojo es que lo lances como lo lances, al menos una púa quedará hacia arriba lista para frenar al enemigo en seco. Los abrojos eran tan fáciles de crear que incluso los campesinos sin conocimientos podían hacerlos. Uno de los primeros usos de los abrojos del que se tiene constancia corresponde a uno de los generales de Alejandro Magno, hace mucho tiempo, en el siglo IV a.C. Se enfrentaba al ataque de una de las armas más formidables del mundo antiguo. Los abrojos frenaron en seco la carga de 70 elefantes. Como los animales no podían moverse, los defensores avanzaron y les infringieron numerosos cortes. Los elefantes que estaban detrás oían los gritos de los que les precedían. Presas del pánico, se dieron la vuelta y corrieron en estampida hacia su propio ejército, aplastando a los hombres a su paso. Con el tiempo, todas las armas antiguas caen en desuso y desaparecen o se desarrollan y evolucionan hacia algo más avanzado. Con una excepción, los abrojos. Porque incluso hoy en día, seguimos usando el mismo diseño en más de una batalla. Y cualquier cosa que sobreviva sin cambiar durante miles de años, tiene que estar en el top 10. Los abrojos llevan en uso más tiempo que ninguna otra arma de nuestra lista. Pero nuestra siguiente arma letal en el mundo antiguo fue abandonada literalmente. Entra en el número 8. La Helépolis, la torre de asedio más grande del mundo antiguo. Estas torres fueron utilizadas en combate desde el siglo XI a.C. La misión de la infantería es luchar en los combates cuerpo a cuerpo, pero para ello tienen que estar donde estén los soldados enemigos. Las torres de asedio les protegen mientras se sitúan en posición para superar los muros de una ciudad y luchar contra los soldados enemigos. Una vez situada junto a las murallas de una ciudad, una torre de asedio desciende su puente levadizo, para que las tropas que están en el interior de ella puedan penetrar en las murallas. Cuando los macedonios atacaron la ciudad de Rodas en el año 305 a.C., decidieron construir la torre de asedio más alta de la historia. La Helépolis había nacido, y era enorme. La Helépolis era una obra maestra de la construcción antigua. Se cree que medía unos 40 metros de altura, como unos 9 pisos, 20 metros de ancho y que pesaba unas 180 toneladas. Era un monstruo. Helépolis en griego significa conquistadora de ciudades. Contaba con una estructura de madera gigante sobre ruedas, cubierta con placas de hierro, y dentro viajaban los hombres, que disparaban catapultas gigantes. Se necesitaban la friolera de 3.400 hombres para controlar la Helépolis y manejar sus numerosas catapultas. Era una operación monumental. Hacían falta 200 hombres simplemente para girar las ruedas. Era una fortaleza móvil. Y a los habitantes de Rodas debió de parecerles imparable.
Pero tenía un punto débil. Toda la operación dependía de que el desplazamiento se realizase sin contratiempos, y para ello hacía falta un terreno firme. La única forma de detener a la Helépolis era inundar el terreno próximo a la fortaleza, convertirlo en un barrizal. La Helépolis no podía con eso. Mientras la Helépolis avanzaba hacia Rodas, la situación se complicó. Además de inundar el terreno, los defensores utilizaron un artilugio novedoso e inteligente, antecedente de la mina anticarro. Cogieron unas vasijas de barro enormes y las enterraron en el terreno situado frente al baluarte. Cuando la Helépolis rodó sobre aquello, se desplomó creando cráteres y eso frenó el asedio en seco. Los macedonios pusieron punto final a su asedio de Rodas y se retiraron, dejando a la Helépolis tras de sí. Los victoriosos habitantes de Rodas decidieron darle buen uso. La Helépolis era tan enorme que cuando terminó la batalla, los defensores victoriosos la desmontaron y utilizaron el material para construir una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el Coloso de Rodas. Una estatua enorme de 32 metros de altura que se alzaba en el puerto de la ciudad en el siglo III a.C. El Coloso de Rodas nunca habría existido sin la Helépolis. Estamos realizando la cuenta atrás de las 10 armas más letales del mundo antiguo. A continuación, un vehículo de ataque veloz como el rayo. En el número 7, el carro de guerra egipcio. En los muros del templo de Abu Simbel, en el sur de Egipto, hay una representación del carro de guerra en acción. Para mí el carro es un arma increíble. Permite a una unidad de combate desplazarse rápidamente y atacar a los soldados que están en tierra desde una posición elevada. Es un arma devastadora contra cualquier tipo de unidad. Los carros de guerra buscaban la conmoción y el pavor. Eran rápidos y móviles. Durante más de 1000 años dominaron el campo de batalla. Y el carro de guerra egipcio era el mejor. El carro egipcio estaba tan bien diseñado que atravesaba a toda velocidad el campo de batalla a 50 kilómetros por hora. Llegaban hasta donde querían ir, a masacrar al enemigo. Es el arma más rápida en el campo de batalla. Aparece de ninguna parte. Se despliega en cualquier lugar del campo de batalla. Rodea al enemigo o lo ataca desde cualquier dirección. En el carro iban 2 hombres, el conductor y el arquero. Y cada uno de ellos se concentraba únicamente en su trabajo. Un arquero diestro a caballo solo disparaba hacia la izquierda. La ventaja del carro sobre el caballo es que un arquero con un arco largo podía disparar a cualquier parte. Esto convertía a los carros en letales, rápidos y precisos. Un centenar de carros podían ocupar el campo de batalla y lanzar más de 1000 flechas por minuto en cualquier dirección. Eso es devastador. Es una potencia de fuego similar a la de un helicóptero Apache moderno. Pero, ¿qué tenía de especial el diseño del carro egipcio? La rueda del carro tenía 6 radios y un aro de madera flexible. Todo ello era para que el carro se desplazase rápido, incluso por el terreno más accidentado. Vemos los mismos principios en los amortiguadores o en las suspensiones de los coches que circulan hoy por nuestras carreteras. Los carros suponían una ventaja para el bando que los desplegase. Pero ¿qué pasaba cuando ambos bandos disponían de ellos? Ocurrió hace 3000 años. Los egipcios contra los hititas. En la épica batalla de Kadesh. Se calcula que 6000 carros se enfrentaron en Kadesh, y eso supone más vehículos sobre un campo de batalla que en ningún momento de la historia. Y el carro egipcio demostró ser superior. Estaban mejor diseñados y creados. Y con solo un conductor y un arquero, eran más ligeros y más móviles que la máquina de 3 hombres de los hititas. Eran efectivos. Eran armas muy efectivas. Y por eso tenían que estar en la lista. Si puedes llevar una potencia de fuego letal a cualquier parte del campo de batalla rápidamente, tus enemigos siempre estarán en desventaja. Será un factor decisivo en la guerra. Gracias a su carro, el imperio egipcio se expandió para convertirse en el más poderoso de su tiempo. Y los carros eran tan admirados que los faraones exigían llevárselos con ellos a la vida eterna.
Tutankamón, el faraón más famoso de todos, fue enterrado con 6 carros de guerra que se conservan increíblemente bien. 2 de los cuales estaban chapados en oro y contaban con sistemas de amortiguación. Menos móvil, pero más letal. Así se describe la siguiente arma letal de nuestra lista. En el número 6... misterioso. Letal. El fuego griego. En el siglo VII de nuestra era, el Imperio bizantino sufría los ataques constantes de los árabes. Pero Bizancio, también llamado Constantinopla, disponía de un arma secreta. De alguna manera, eran capaces de proyectar llamas sobre las naves enemigas, creando un infierno que no podía apagarse. Las referencias al fuego griego demuestran que era el arma definitiva de terror. Un líquido que podía arder sobre el agua. Imaginemos un combate naval. El enemigo nos dispara chorros de fuego. Esta cosa arde sobre el agua, arde bajo el agua y se pega a ti. Hay hombres gritando por todas partes. Estos son los horrores del fuego griego. Como arma, el fuego es difícil de superar. Te mata, te hace daño y te infunde temor. Por eso el fuego griego tiene que estar en esta lista del top 10. Podía dispararse en un chorro letal hasta una distancia de 75 metros. En el año 668 de nuestra era lo dispararon sobre la flota enemiga y mató a 30.000 personas. Y también se usaba en combates terrestres, con un efecto devastador. Al coger el fuego griego e introducirlo en vasijas pequeñas que explotaban al hacer impacto, se creó la primera granada de mano del mundo. Pasarían siglos antes de que los campos de batalla volviesen a ver algo parecido. Hemos visto lo devastador que era el fuego griego. Pero ¿qué secretos oculta todavía este napalm antiguo? Estamos en la cuenta atrás de las armas más letales de la antigüedad. En el número 6 se encuentra el devastador fuego griego, que todavía está envuelto en misterio. Creado por el Imperio bizantino, se utilizó con gran eficiencia para defender su capital, Constantinopla. El fuego griego puede que sea el secreto mejor guardado de la historia militar. Esta receta secreta solo podía crearse en la capital, Constantinopla, y constaba de 4 componentes: la mezcla en sí, la máquina utilizada para calentarla y presurizarla, la máquina que la disparaba y la tripulación que la desplegaba. Como la información militar clasificada actual, el fuego griego sigue siendo un misterio. En las diferentes fases trabajaban hombres que solo conocían el secreto de su parte del proceso. Una vez encendido, era extremadamente difícil extinguir las llamas. El fuego griego no podía apagarse con agua, solo con vinagre muy fuerte, orina vieja y arena. Muchos científicos han intentado recrear el fuego griego. Lo han intentado y han fracasado. No sabemos la receta del fuego griego, pero sí que tenemos una idea de cómo lo proyectaban a alta presión, la bomba de fuerza. Esta bomba de fuerza la inventó Herón de Alejandría hace 2000 años. Y cuenta con un sifón presurizado que puede proyectar fuego líquido. Un chorro de llamas letal, a más de 30 metros, que arde a 425 grados centígrados. Muchos han considerado el fuego griego una inspiración para los letales lanzallamas y las bombas de napalm del siglo XX. El fuego griego ganó siglos para un imperio en declive. Pero toda arma tiene sus limitaciones porque solo podía utilizarse en una distancia limitada y con un mar en calma. La desventaja: el viento. Si cambia el viento mientras estás utilizando el fuego griego, serán los bizantinos quienes lo sufran. Les saldrá el tiro por la culata. Con el tiempo, los árabes se adaptaron a este fuego aterrador. Poco a poco, los enemigos de los bizantinos aprendieron a situarse fuera de su alcance y empapar fieltros y telas en vinagre y ponerlos sobre sus navíos para protegerlos. Pero durante años, este pequeño artilugio lanzallamas protegió a los bizantinos. El ingenio a la hora de unir estos ingredientes bastante sencillos y el hecho de que todavía no sepamos la composición química exacta del fuego griego es lo que para mí lo lleva a este top 10. De un infierno acuático a una lluvia mortífera que se dispara a toda velocidad. Entrando disparado en el número 5 de nuestra lista letal, la ballesta de repetición china.
Hace más de 2000 años, los chinos inventaron un arma que convertía a soldados sin preparación en asesinos letales. Fue la primera arma manual de disparo rápido de la historia. Las primeras ballestas conocidas surgen en China en el siglo VI a.C. La ballesta de repetición evolucionó a partir de estas, convirtiendo un arma sencilla en un asesino en masa. La ballesta antigua estaba muy bien, pero el esfuerzo físico que exigía para recargarla hacía que solo se pudiese disparar 1 o 2 saetas por minuto. Y entonces llegó la ballesta de repetición china, que dispara 1 saeta por segundo. En el campo de batalla proporcionó una ventaja abrumadora y creó una zona de eliminación próxima que se asocia más con un campo de batalla moderno que con uno antiguo. Si armas a un regimiento de 1000 soldados chinos con estas ballestas de repetición, cada una de las cuales puede disparar 1 saeta por segundo, eso significa 60.000 saetas que caen sobre el enemigo por minuto. ¡60.000 por minuto! Este ritmo de fuego no volvería a verse en miles de años. La ballesta de repetición china estaba hecha de madera. Eso significaba que su producción era fácil y barata, de modo que podían hacerse miles a la vez. Este sencillo diseño constaba de tan solo 4 partes: una cureña de madera, un arco de bambú, un cargador de madera y la palanca. Cuando la palanca se desplaza hacia adelante, la cuerda se engancha en una ranura. Al tirar de la palanca, la cuerda se tensa hacia atrás y la saeta cae del cargador. Esta clavija saca la cuerda de la ranura. El arco dispara y todo el proceso se repite de nuevo. El cargador tiene capacidad para 8 saetas. Además de ser fácil de fabricar, la ballesta de repetición era fácil de utilizar. Lo bueno de la ballesta de repetición china era que convertía a campesinos sin formación en asesinos. La ballesta de repetición ha sido comparada con un arma que lo cambió todo en la era moderna. Es una de las armas más utilizadas hoy en día. Una versión colosal del rifle, el AK-47. Es algo barato y fácil de producir, pero además es muy fácil de enseñar a utilizarlo. De modo que en un instante, un recluta inexperto puede convertirse en un asesino. Pero el verdadero legado de la ballesta de repetición está en lo que ayudó a crear. En el siglo III a.C., los ejércitos del emperador Shi Huang usaron las ballestas de repetición para derrotar a los diferentes ejércitos de China. Se convirtió así en el primer emperador de China, mientras sus guerreros quedaban inmortalizados en los famosos guerreros de terracota. Juntos, unificaron China por primera vez. Y en parte, gracias a la velocidad, distancia de fuego y precisión de esto. Estamos repasando las armas más letales del mundo antiguo, juzgadas por historiadores y expertos que han tenido en cuenta su influencia para cambiar el campo de batalla. En el número 10 está la ingeniosa garra de Arquímedes. En el número 9, un arma letal que todavía se utiliza hoy en día, el abrojo. El número 8, un ingenio gigante, temible, conocido como el Épolis. En el número 7, conmoción y pavor, el carro de guerra egipcio. En el número 6, el secreto, pero letal, fuego griego. En el número 5, la primera arma de repetición de la historia, la ballesta de repetición china. Ahora entramos en los 4 primeros, y la siguiente arma letal era el gran cañón de artillería de su época. En el número 4, el trabuquete. La mayoría de la gente piensa que el trabuquete es un arma medieval, pero en realidad su origen está en la antigua China. Unos planos chinos de la antigüedad muestran un arma de artillería increíble que se remonta al siglo IV a.C. Esta es una réplica que se encuentra en el Museo Militar Nacional de Pekín. El trabuquete chino antiguo lanzaba piedras enormes, de hasta 115 kilos a una distancia de 60 metros. El trabuquete chino era ligero y móvil y podía desplazarse por el campo de batalla según fuese necesario. Era como una pieza de artillería móvil moderna. Esta arma supera los límites de la ingeniería del momento para crear una revolución balística. Es flexible, portátil, una máquina de matar. Ese es el primer trabuquete. En una batalla en China en el año 17 de nuestra era, había 300 trabuquetes en el campo de batalla. Era un arma terrorífica tremendamente efectiva.
Los antiguos chinos no solo usaban piedras enormes como misiles para esos trabuquetes, sino que además prendían fuego a los proyectiles antes de lanzarlos hacia sus enemigos. Se cree que se usaron trabuquetes para lanzar óxido de calcio y crear una lluvia de polvo tóxico que cegaba y quemaba al contacto con la piel. Horrible. Siglos después, los mongoles, naturalmente, llevaron el arma un paso más allá. Los trabuquetes no solo se utilizaron para lanzar piedras y rocas, también se usaron para lanzar cadáveres, víctimas de la peste, por encima de las murallas de las ciudades. Este es uno de los primeros ejemplos de guerra biológica. Con el tiempo, el conocimiento llegó al oeste. En la época de las cruzadas, los trabuquetes eran mucho más grandes. Los trabuquetes medievales eran enormes, de más de 15 metros de altura, y podían lanzar un peso similar al de un coche a 500 metros. Usaban ruedas gigantes para colocar la maquinaria en posición. El enorme contrapeso baja y hace subir el brazo con una potencia increíble para lanzar el proyectil de 20 kilos por los aires a 67 kilómetros por hora. A diferencia del trabuquete chino, el medieval no podía moverse por el terreno fácilmente, pero su ventaja estribaba en su enorme potencia de fuego. Con un contrapeso que subía 180 kilos, eso es una barbaridad. El trabuquete llevó la guerra de asedio a un nuevo nivel. Sería utilizado en combate durante siglos. Pero otro lanzador de misiles antiguo infundiría el temor en el corazón de los enemigos de Roma. En el número 3... la balista romana, una letal ballesta de madera que normalmente se montaba sobre un soporte. La balista disparaba con una precisión increíble a 160 kilómetros por hora. Era como sufrir el impacto de un ladrillo a esa velocidad. La balista era tan potente y tan precisa que podía atravesar con la saeta a un soldado enemigo y clavarlo a un árbol. Al igual que la artillería más moderna, la balista podía apuntar hacia abajo contra un carro que se acercase, o inclinarse hacia arriba para lograr un efecto letal a más largo alcance. Podía disparar su saeta a 400 metros, y eso duplicaba la distancia a la que el mejor arquero con el mejor arco podía disparar en aquella época. Suponía una enorme ventaja sobre el enemigo, porque podías disparar tu artillería sobre él. Y eso era exactamente lo que los romanos tenían con la balista. Fue la precursora del misil balístico moderno. De hecho, de ahí deriva la palabra balística. De modo que ninguna lista estaría completa sin la inclusión de la balista. La típica legión romana contaba con aproximadamente 60 unidades de esta arma letal. Podían descargar una lluvia mortífera de unas 120 saetas por minuto a tropas enemigas situadas a 400 metros de distancia. Esto es increíble. Era un bombardeo, una lluvia letal de proyectiles. Y hablamos de 1500 años antes de los primeros bombardeos de artillería. Matar al enemigo antes de que éste pudiese disparar siquiera. La balista genera su potencia en las cuerdas retorcidas que utiliza. A veces estas cuerdas se hacían de cáñamo o incluso de pelo humano, pero mayoritariamente de tendones de animales. Los romanos llamaban a estas cuerdas tormento de fibras, como una tortura, porque cuando las tensaban, se quejaban, gemían, y entonces ya estaban preparadas para lanzar sus misiles. Cuando escuchabas los gemidos de la balista, solo significaba una cosa, que tu fin era inminente. Esta pieza sujeta la cuerda del arco como los dedos de un arquero, y el mecanismo se tensa. Las cuerdas retorcidas son como muelles listos para explotar. La tensión sería suficiente para destrozar la balista si se soltasen. No habrá nada tan efectivo en el campo de batalla durante más de 1000 años. Una balista podía lanzar bolas, flechas o incluso balas de cañón. La balista entra en la lista porque en términos de armas letales, lo reunía todo. Y los romanos incluso las construyeron de un tamaño enorme que parece imposible. Cuenta la historia que los romanos construyeron una balista tan grande que podía disparar sus misiles a la otra orilla del Danubio, lo que supone 500 metros. Eso significa que podías eliminar a las fuerzas enemigas antes incluso de estar a su alcance. Cuando la montaban en un carro o en un barco, los romanos disponían de un vehículo armado muy efectivo, capaz de disparar en todas las direcciones. ¿Podría considerarse el primer tanque de la historia creado hace más de 2000 años?
La balista era capaz de disparar más lejos y más rápido que ninguna otra arma de su época y con una precisión asombrosa. Estamos realizando la cuenta atrás de las armas más letales del mundo antiguo. En el número 2, una necesidad en el campo de batalla, el arco compuesto. El arco y la flecha básicos se utilizaban desde hacía decenas de miles de años, pero entonces llega el arco compuesto. Es como si comparásemos el arma de 6 disparos de un cowboy con un revólver Magnum moderno. Este artefacto cambia el juego. El arco compuesto era el arma favorita de los arqueros del antiguo Egipto. El arco compuesto disparaba a 90 metros por segundo. Es una marca que no superará un arma manual hasta el siglo XIX. El arco compuesto era tan potente porque se creaba con varios materiales diferentes. Un núcleo de madera redondo, curvado al vapor. A continuación, una capa de astas de animales y después todo el arco se envuelve en tendones animales y se encola. Cuando se tensa la cuerda, el cuerno se comprime y el tendón se estira, de modo que almacena tanta fuerza como un arco de madera más grande y más pesado. El arco almacenaba un montón de potencia en una estructura muy pequeña, lo que permitía su utilización por un jinete y la aparición del arquero a caballo, que resulta devastador en un campo de batalla. Los arqueros de la Grecia clásica usaban arcos compuestos. Los antiguos chinos también los usaron con gran eficiencia. Entonces, cuando los romanos los descubrieron, cambiaron completamente el panorama. En el año 53 a.C., los romanos estaban atacando Partia, en el actual Irán. Los romanos superaban en número a los partos, 50.000 por tan solo 10.000. Creían que no podían perder de ninguna forma. Pero los partos contaban con arqueros montados a caballo y hasta entonces los romanos nunca habían visto nada igual. Les esperaba una gran sorpresa. Los arqueros partos a caballo con sus arcos compuestos superaban a todo lo que tenían los romanos, porque podían disparar literalmente miles de flechas a discreción. Cuando los romanos intentaban contraatacar, los partos se retiraban disparando y manteniéndose lejos de su alcance. Después entraba en acción la caballería pesada de los partos para arrasar lo que quedaba. Solo 1 de cada 8 romanos sobrevivió a esto. Es la combinación de táctica y arma perfectas que se merece un lugar muy alto en nuestra lista. Tras esta derrota terrible, los romanos adoptaron el arco compuesto. Aunque lo superaría siglos después el arco compuesto que portaban los hunos, y su gran líder, Atila. Casi 1000 años después, los mongoles adaptaron el arco más si cabe. Los mongoles iban armados con el arco compuesto, con lo que dominaban cualquier campo de batalla. Encolaban sus arcos con cola de pescado y tardaban 18 meses en quedar completamente pegados. Pero el resultado era el mejor arco de la historia, y con él conquistaron el mundo. Se dice que el arco mongol disparaba hasta una distancia de 520 metros. Eso es medio kilómetro. Es increíble. El arco dio a los mongoles poder y velocidad. 50.000 arqueros a caballo forjaron su enorme imperio en tan solo 25 años. Con sus arcos y flechas, los mongoles podían avanzar 500 kilómetros al día. Es mucho más de lo que cubrían las fuerzas de la coalición en el Golfo. Se calcula que los ejércitos de Gengis Khan redujeron la población mundial de la época en un 11%. Muchos perecieron ante la punta de una flecha mongola. Se calcula que mataron a más de 40 millones de personas durante sus conquistas. Este horripilante recuento de bajas significa que el arco compuesto es una de las armas más letales de la historia. Esta réplica, creada con materiales modernos, tiene solo la mitad de prestaciones que el arco compuesto antiguo. Incluso hoy, el método antiguo es insuperable. Lo más extraordinario del arco compuesto es que, como todas las cosas buenas, ha ido mejorando a lo largo del tiempo, especialmente gracias a los pueblos nómadas de Asia Central. Con esta arma grandiosa lograron uno de los efectos más devastadores de los ejércitos de todos los tiempos. Estos hombres cogieron un arma que tenía 2000 años, la mejoraron y conquistaron el mundo. Por el monumental número de bajas causadas a manos de los mongoles, el arco compuesto se ha ganado el lugar de finalista en nuestra lista. Esta es la lista del top 10 de las armas más letales de la antigüedad, elaborada por historiadores y expertos. En el número 10 hemos visto la aterradora garra de Arquímedes.
En el número 9, una situación verdaderamente espinosa, el abrojo. En el número 8, la torre de asedio abandonada, la Helépolis. Número 7, conmoción y pavor, el carro de guerra egipcio. En el número 6, hemos visto el misterioso y letal fuego griego. El número 5 ha sido para la rápida y furiosa ballesta de repetición china. Y el número 4 para el poderoso trabuquete. En el número 3, una superarma revolucionaria, la balista. Y nuestro número 2 es un arma completamente fiable, el arco compuesto. Pero ahora llega el momento de conocer al número 1 del mundo antiguo. El arma que más cambió el campo de batalla. Y nuevamente es China. Porque el número 1, el arma antigua más letal de nuestra lista, es la pólvora. La pólvora. Lo cambia todo. Los chinos siempre han estado a la vanguardia de la tecnología militar. Y esta arma ha sido la más letal de todas. Redefine la guerra tal y como la conocemos. Está la guerra antes de su invención y la guerra después. La pólvora fue una auténtica revolución en la guerra. La pólvora tiene que ser el número 1. Cambia la guerra. Cambia la dinámica del poder en el sur de Asia. Los chinos llegaron a ella primero, y eso significó que podían dominar la región. La historia de la pólvora comienza siglos antes de que se pensase siquiera en utilizarla como arma. La pólvora aparece por primera vez en el año 142 de nuestra era, cuando los alquimistas chinos intentaban conseguir un elixir de vida para el emperador. Y acabaron creando justo lo contrario. Hoy, la palabra china que significa pólvora se traduce literalmente como medicina de fuego. El polvo mágico no fue la respuesta para una vida más larga, pero se encontraría otro uso para el invento. Sorprendentemente, uno de los primeros usos de la pólvora no fue para crear un arma que conquistase el mundo. En China se utilizaba para divertir a la gente, en forma de fuegos artificiales. Pero con el tiempo, los fuegos artificiales inspiraron la primera arma con pólvora del mundo. Fue en el siglo X de nuestra era, cuando China estaba dividida en varios reinos. Estos diferentes reinos estaban enfrascados en una lucha constante por controlar el país. Una ciudad que estaba sufriendo un asedio tomó la pólvora de la medicina de fuego e hizo esto. La flecha de fuego. Una letal máquina de guerra que utilizaba la explosión de la pólvora para lanzar flechas en llamas por tubos de bambú de 100 en 100. Imaginemos que formamos parte de un ejército de 100.000 soldados y estamos asediando una ciudad, pero de improviso escuchamos dentro de los muros de la ciudad un rugido horrible, y de repente salen lanzados estos misiles de fuego impulsados por cohetes. Lanzada por la pólvora, la flecha de fuego tenía un alcance de unos 365 metros. Es como un misil moderno. Imaginemos el efecto psicológico sobre esas primeras tropas que se encontraron con la pólvora. No hay saetas, ni flechas, ni virotes, ni mazas, ni lanzas. De repente ruidos devastadores, resplandores, explosiones que se dirigen hacia ellos. Debió ser una auténtica carnicería. No es de extrañar que todos los reinos chinos que estaban en guerra quisiesen probar la acción. Unos años después del primer uso de la pólvora en el campo de batalla, ya se producía en serie en fábricas. Los chinos se pusieron a trabajar y mejoraron la mezcla explosiva, y se desarrolló rápidamente toda una variedad de armas nuevas e innovadoras. Todo fuego necesita oxígeno para arder, y los chinos se dieron cuenta de que cuanto más oxígeno añadiesen a la mezcla, más rápido ardería. Y esto les dio una idea. La primera arma de fuego del mundo, la lanza de fuego. Y esto sucedió hace 1000 años. La lanza de fuego manual. Era una escopeta primitiva. Se disparaban piedras o trozos de metal por un tubo de bambú utilizando pólvora. A quemarropa tenía resultados devastadores, a menudo letales. Un calibre 12 antiguo. Se crearon también granadas de mano primitivas, lanzallamas y minas terrestres.
Todo gracias a la pólvora. Esta señala el paso de la guerra antigua a la guerra científica moderna. De hecho, casi todas las armas modernas han evolucionado a partir de este descubrimiento. No creo que nadie discuta que esta arma tiene que estar en lo más alto de la lista. No solo redefinió la guerra, sino que cambió el planeta. Bienvenidos a la edad de la pólvora. La pólvora cambió la historia para siempre. Nació como un intento de prolongar la vida, pero acabó convirtiéndose en un arma letal, responsable de incontables millones de muertes. Nuestro mundo ha surgido de las guerras y armas letales de la antigüedad. Las ballestas de repetición llevaron a los Kalashnikovs, los abrojos a las minas terrestres, y la pólvora llevó a todas las armas de fuego que existen hoy en día. Prueba de que el legado de lo letal sigue vivo en el mundo actual. Hoy, en Top 10 de la Antigüedad, los secretos de la Esfinge desvelados. A veces lo que se daba por seguro resulta dudoso, y la Esfinge es un buen ejemplo de ello. Los secretos ocultos de la momificación. Hicieron más de 70 millones de momias. Es algo increíble. Un papiro antiguo tan polémico que ha sido denominado como primera revista porno de la historia. Ese papiro nos ha dado más datos sobre los antiguos egipcios que ningún otro descubrimiento que yo recuerde. Y el tesoro antiguo más increíble de todos los tiempos. Para la historia y la cultura, su valor es incalculable. ¿Qué lugar ocupan en la lista de los top 10 de la milenaria antigüedad? Top 10 de la antigüedad. Durante 3000 años, hasta que los ejércitos de Alejandro Magno lo conquistaron en el siglo IV a.C., el antiguo Egipto fue la civilización más importante del mundo. Cuando se menciona el antiguo Egipto, piensas enseguida en las pirámides, la Esfinge, Cleopatra, la tumba de Tutankamón, pero con todos los conocimientos que tenemos sobre él, aún oculta secretos que desconocemos. En este episodio de Top 10 de la Antigüedad, Secretos de Egipto. La lista se clasifica según cada elemento que ha configurado nuestra imagen sobre el antiguo Egipto. En el 10º puesto, la Gran Esfinge. Uno de los monumentos más conocidos y también más misteriosos del antiguo Egipto es la Esfinge de Giza. La Gran Esfinge está al pie de las pirámides, cerca de El Cairo. Algunos egiptólogos creen que se talló durante el reinado del faraón Kefren, en el 2500 a.C., y que plasma su rostro. Una de las pirámides que tiene detrás es su tumba. Con la cabeza del rey y cuerpo de león, la función de la Esfinge podía ser guardar el último lugar de reposo del faraón. Es la mayor estatua que se ha tallado en un solo bloque de piedra. 73 metros de largo, 18 metros de alto y llena de enigmas. Para empezar, el verdadero tamaño de la Esfinge fue un misterio durante milenios. Hasta hace un siglo, la Gran Esfinge estaba enterrada hasta el cuello en arena. Estas fotos muestran el aspecto de la Esfinge sobre la década de 1920. Se veía la cabeza y algo del cuerpo. En 1925 se trabajó en ella para ver más. Entonces los arqueólogos decidieron excavar y excavar hasta descubrir todo el cuerpo. Hay esfinges más pequeñas por todo Egipto, y en el templo de Luxor, por ejemplo, hay más de 1300 ejemplares de ellas, lo cual indica lo importantes que eran para la antigua cultura egipcia. Además de su tamaño, la esfinge oculta otro secreto. Si miramos detenidamente la superficie de la Esfinge, se ven leves restos de pintura, porque hace 3500 años el faraón Tutmosis hizo restaurar la superficie. Pensemos en eso. Si hace 3500 años fue necesario restaurarla, ¿cuántos años tiene esa figura? En la década de 1950, nuevos indicios volvieron a cuestionar la antigüedad de la Esfinge. Hay marcas de erosión en el cuerpo de la Esfinge, hechas por la lluvia, pero ese volumen de precipitaciones no se ha dado en Egipto durante más de 9000 años. Si esas marcas de erosión se produjeron hace 9000 años, mucho antes de que esta parte de África fuese un desierto,
Entonces la civilización egipcia es más antigua de lo que se creía. Pero quizá la civilización de los faraones surgió de otra anterior desaparecida mucho antes. Ese sería el mayor secreto de todos. El número 9 de la lista no es equiparable a la gran esfinge en edad, pero en altura no tenía rival. Es el Faro de Alejandría. El Faro de Alejandría es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La gente acudía de todas partes del mundo para contemplar su esplendor. Esto es Alejandría, Egipto. En el siglo III a.C. era una de las grandes ciudades del mundo antiguo. Surgió en torno a un profundo puerto natural donde el Nilo desemboca en el mar. En una isla del puerto, al final de una pasarela de 1200 metros de longitud hecha por el hombre, se construyó un increíble faro para guiar a los barcos hasta el puerto. El doble de alto que el mayor faro estadounidense actual. Así era la imponente torre del Faro de Alejandría. El faro medía 122 metros de altura. Esa es la altura de un edificio de 40 plantas. Increíble. Con 122 metros de altura, el faro sería más alto que la Estatua de la Libertad. E igual que esa escultura moderna, se construyó para recibir a los que llegaban y causar impresión. Sería lo primero que verían los visitantes. Ese monumento enorme e impresionante que les dice que han llegado. El faro existió durante más de 1500 años. Y durante ese tiempo no hubo nada comparable. La complejidad arquitectónica de ese faro te dejaría boquiabierto. El faro tenía una enorme base cuadrada de bloques de granito ensamblados entre sí con plomo fundido. Algunos de los bloques usados para construir el Faro de Alejandría fueron de los mayores usados en la arquitectura antigua. Medían 6 metros por 3. Eran enormes, como contenedores de barcos. Aún hoy se consideraría algo extraordinario, del tamaño de un rascacielos moderno. Los turistas incluso podían comprar entradas y subir a la cima, donde había una terraza de observación. El faro fue el Empire State de su época. De noche, se encendía una hoguera para que sirviese de referencia a los barcos. Como faro era muy efectivo. El Salud podía verse a más de 56 kilómetros. Lo increíble es que la luz del faro podía verse igual de lejos de día. Algo que sería imposible con solo la luz de una hoguera. ¿Cómo podía generar tanta luz el Faro de Alejandría? Los faros modernos pueden tener un alcance de 30 kilómetros gracias a sus potentes lámparas eléctricas. Lo del Faro de Alejandría es un misterio. Debía de tener algún artilugio científico avanzado. Ese es uno de los detalles más increíbles y misteriosos de este monumento. ¿Qué producía esa luz hace 2000 años? Se dice que el Faro de Alejandría tenía espejos de diseño especial en la cima. Y la función de esos espejos era reflejar los rayos del sol. ¿Tendría un espejo gigante que captaba los rayos del sol y lo reflejaba en otro que era el fanal del faro? Ambos tendrían que girar, estar alineados y moverse a la vez. Es la misma técnica avanzada que vemos hoy en las plantas solares modernas. Pero el faro oculta un secreto aún mayor. Los misteriosos espejos quizás eran mucho más que una señal para los barcos que navegaban. Hay documentos antiguos que dicen que el faro podía proyectar un rayo de luz letal y enfocarlo hacia los barcos enemigos y quemarlos. Es el equivalente antiguo de un rayo láser. Y que se usara hace miles de años es un logro extraordinario. ¿Y por qué necesitaban los habitantes de Alejandría una superarma semejante? Porque tenían la mejor biblioteca, y sus enemigos harían cualquier cosa para apoderarse de todos los conocimientos científicos que contenía. Todo lo que se escribía se guardaba en la gran biblioteca de Alejandría. Era como una especie de Internet física de la época. Albergaba 550.000 documentos. Y si leyeses uno nuevo cada día, estarías sentado en esa biblioteca durante más de 1500 años. Alejandría querría impedir que alguien atacase su preciada biblioteca, y una superarma disuadiría a cualquiera de intentarlo. Los relatos sobre ese rayo láser antiguo no pueden ser ciertos. Pero si tu enemigo cree que lo son, eso basta para disuadirlo. La simple idea de un rayo mortífero y complejos espejos giratorios es suficiente para cambiar nuestra imagen sobre los antiguos egipcios.
Es increíble pensar que ese imponente faro estuvo en el puerto de Alejandría durante 1500 años. Estaba tan bien construido que hizo falta un fuerte terremoto para que se desmoronase. No hubo nada como ese faro antes ni tampoco después. 2000 años después, sigue siendo el mayor faro de la historia. Tan famoso fue que la palabra faro, en muchos idiomas, todavía significa torre con luz. Los secretos del faro quizá nunca se conozcan del todo. Esto es Top 10 de la Antigüedad, con los 10 grandes secretos de Egipto, catalogados por expertos basándose en cómo configuraron nuestra imagen sobre esa civilización. El fértil río Nilo era un lugar vibrante, lleno de vida. La sociedad egipcia era rica y colorida, y al parecer no temía expresarse. Ahora, en el 8º puesto, tenemos algo escandaloso. El papiro erótico de Turín. A principios del siglo XIX, un agricultor de la zona cercana al Valle de los Reyes encontró una intrigante vasija de barro. Estaba en el lugar donde vivían los obreros que trabajaban en las tumbas. Había algo oculto dentro. Era un papiro antiguo que sacudió el mundo de la egiptología hasta los cimientos. Cuando se descubrió, lo describieron como una imagen de una obscenidad monstruosa. El papiro estaba cubierto de imágenes íntimas de lo más gráfico. El papiro erótico de Turín se encontró en el poblado obrero de Deir el Medina. Es posible que esos hombres se pasaran ese papiro unos a otros, así que pudo ser una de las primeras revistas masculinas. Y aquí lo tenemos. Estos fragmentos de papiro antiguo, de más de 2 metros de longitud, tienen 3000 años de antigüedad. Se denomina papiro erótico de Turín, porque se conserva aquí, en un museo de Turín, Italia. Y su visionado es solo para adultos. El sexo suele aparecer representado en el arte egipcio, pero de modo muy distinto al del papiro. En el antiguo Egipto vemos el sexo plasmado en imágenes y en lugares privados como los templos, pero es algo de tipo simbólico. Y el papiro de Turín se acerca más a la pornografía humana. Por tanto, si su cometido no era religioso, quizás se creó con un fin más erótico. El papiro muestra 12 escenas picantes. Plasma a hombres mayores con mujeres jóvenes. Sexo de todo tipo. Resulta bastante sorprendente. Este material se considera tan vulgar que solo podemos mostrar fragmentos. He visto mucho arte erótico antiguo en mi vida, pero la verdad, el papiro erótico de Turín me deja boquiabierta. Plasma todos los tipos de sexo habidos y por haber. Y por eso figura en la lista de los top 10 de la antigüedad. Cambia y humaniza nuestra imagen del antiguo Egipto. Ese papiro nos ha dado más información sobre los antiguos egipcios que ningún otro descubrimiento que yo recuerde. Con esa perspectiva, ahora sabemos que, pese a lo espirituales que eran los egipcios, también eran tan humanos como nosotros, con los mismos deseos que nosotros. Y en cierto modo es un alivio. En el 7º puesto, un secreto más para todos los públicos. El obelisco inacabado, una de las proezas de ingeniería más increíbles del antiguo Egipto. Los obeliscos eran estructuras de piedra enormes. Eran monolitos que estaban por todo Egipto y eran totalmente increíbles. En Londres, París y Roma hay ejemplares de esos increíbles obeliscos egipcios antiguos. Y cada uno de ellos ofrece testimonio del culto al sol. Son monumentos fascinantes. Nos dejan boquiabiertos y por buenos motivos. Los obeliscos eran columnas gigantes que apuntaban hacia el dios Sol Ra. En una cantera de Asuán, en el sur de Egipto, se halla el obelisco mayor de todos, pero aún está unido a la roca. Si se hubiese terminado y erguido, habría sido casi tan alto como las cataratas del Niágara. El obelisco inacabado es enorme. Si lo hubiesen terminado, pasaría de 42 metros de altura. Habría sido más alto que cualquier otro obelisco hecho en el antiguo Egipto hasta entonces.
Habría pesado unas 1.200 toneladas, casi 6 veces el peso de la Estatua de la Libertad. El mundo moderno también tiene un obelisco, inspirado por el antiguo Egipto, el monumento a Washington. Se construyó en el siglo XIX. Pero las técnicas de construcción modernas no pudieron igualar a las de los antiguos egipcios. El monumento a Washington es mayor, pero tiene trampa. Está hecho con un armazón de acero y 30.000 ladrillos. Pero el egipcio no tiene trampa. Está hecho de un solo bloque de granito macizo. Y no había herramientas de metal entonces. Se hizo en el siglo XV a.C. Golpeaban la piedra con piedra. 100.000 hombres en un espacio angosto trabajaron para tallar ese monolito, y con solo una piedra algo más dura para tallarlo. Pero el obelisco inacabado se dejó en su sitio. ¿Por qué lo abandonaron después de tanto trabajo? Lo tallaron día tras día, semana tras semana, mes tras mes, puede que incluso durante años. Y entonces encontraron un fallo, una grieta en el obelisco. Mientras luchaban por separarlo de la roca, el obelisco se había partido. Todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, para nada. Merece un lugar entre los top 10 de la antigüedad, porque habría sido el mayor obelisco sólido de la historia, reforzando la imagen de los antiguos egipcios como expertos constructores. Es increíble pensar que hacían obras de cantería tan sumamente refinadas con las herramientas más sencillas del mundo. Es una hazaña que asombraría a cualquier cantero moderno. Esto es Giza, el emplazamiento de las pirámides cerca de El Cairo. Las propias pirámides fueron saqueadas en la antigüedad y sus tesoros fueron robados. Pero en 1954 se produjo un increíble hallazgo aquí, un barco entero enterrado en el desierto. Y es nuestro secreto número 6. La barca de Keops. Una barca, enterrada en el desierto, fuera de la pirámide. Era un navío enorme, mayor que el Mayflower y con más de 4.000 años. Increíble. Esta antigua barcaza fue enterrada sobre el 2500 a.C., en una fosa tallada en roca viva. Con 43 metros de eslora y casi 6 metros de manga, ahora en un museo hecho exprofeso en la llanura de Giza, es el barco intacto más antiguo del mundo. La barca de Keops es uno de los navíos mayores y mejor conservados de la antigüedad. Es algo increíble que esa barca hecha de madera haya sobrevivido 4.500 años. Toda la barca se había desmontado. Sus piezas de madera estaban apiladas pulcramente en la fosa. Al reensamblar la barca, salieron a la luz antiguas técnicas. Lo más asombroso fue que la barca se construyó sin clavos ni remaches. Las piezas estaban talladas para encajar a la perfección y se sujetaban con cuerdas. La cuerda era de fibras vegetales. En total, había casi 2 kilómetros de ella. Antes de esto, creíamos que los egipcios navegaban en barcas de juncos. Pero este es el primer barco grande de madera. Y también es la primera construcción de ese tipo hecha sin clavos. Tiene un diseño elegante y hermoso. Y es perfecta para navegar. Pero ¿por qué la enterraron en pleno desierto? ¿Cuál era su función? La barca de Keops nunca se hizo a la mar, porque era una barca funeraria. La barca se hizo para llevar al faraón muerto hasta su lugar en el cielo. Desde luego, montar la barca en el más allá no habría sido una tarea agradable para un faraón, así que puede que sacrificasen a un carpintero o dos para que lo acompañasen. La barca nos muestra las creencias más profundas de los egipcios, y es un hito de la ingeniería. Muestra tal perfección que esos conocimientos y destreza parecen producto de muchos siglos de construcción de barcos. Por tanto, Egipto pudo ser una importante nación de navegantes mucho antes de lo que se pensaba. Cambió totalmente lo que sabíamos sobre la navegación hace 4.500 años, y por eso figura en el top 10. En la zona ha aparecido otra barca enterrada, y se cree que podría haber hasta 7 en total en Giza. Todas para servir a los faraones en el más allá. Pero en el quinto puesto de la lista hay algo que era un secreto enterrado del tamaño de una montaña. A principios del siglo XIX, un chiquillo egipcio guió a unos arqueólogos hasta una pared de roca cerca de su aldea.
había hallado unas tallas extrañas expuestas al ir desapareciendo la arena. Los arqueólogos volvieron allí y empezaron a excavar. Lo que desenterraron fue uno de los edificios más increíbles del mundo. Estaba tallado directamente en la pared de roca y tenía la altura de un edificio de 10 plantas. Imaginen su emoción. Estaban desenterrando un monumento en una montaña. Era la punta del iceberg. Y cuando quedó patente toda la envergadura de ese descubrimiento, se quedarían boquiabiertos. Abu Simbel, un templo enorme del siglo XIII a.C. Uno de los edificios más increíbles del antiguo Egipto, yo diría que del mundo, sin duda. Estaba a orillas del río Nilo y se hizo para asombrar e intimidar a los vecinos sureños de los egipcios y para mostrar la autoridad del faraón. Es lógico que sea uno de los monumentos más grandiosos del antiguo Egipto, porque está dedicado a uno de los faraones más grandiosos. El faraón era Ramsés II, también conocido como Ramsés el Grande. Fue el faraón más poderoso de todos y reinó más de 70 años. Y en la fachada del templo hay estatuas gigantes de Ramsés, unos colosos de 20 metros de altura. Las figuras de Abu Simbel son descomunales. Cada estatua es más alta que las caras del monte Rushmore. Las tallas gigantescas del monte Rushmore se hicieron con explosivos. Pero eso fue en el siglo XX. Abu Simbel se hizo hace más de 3000 años. Ni siquiera tenían herramientas de hierro. Toda la construcción se hizo en unos 20 años. Y recordemos que fue mucho antes de la época de la maquinaria moderna. Aún no sabemos cómo lo lograron. Todo lo que los obreros egipcios tenían eran pequeños cinceles de cobre. Para tallar algo del tamaño de una montaña, cada obrero los desgastaría a un ritmo de unos 3 al día. No eran esclavos, pero tampoco trabajadores pagados. Esto fue mucho antes de existir el dinero, y a cambio de su trabajo recibían algo refrescante que apagaba la sed. A los obreros del antiguo Egipto los compensaban con comida, pero también con cerveza, puede que hasta unos 5 litros al día. Imagínense llevando piedras bajo el sol ardiente todo el día. Seguro que la cerveza aligeraba la carga. Una vez terminada la construcción, se empezaba a pintar. Los vemos solo como están hoy, de color pardo y polvoriento, pero tendrían colores vivos. O sea que cuando vemos edificios egipcios que han sobrevivido, no son tal como eran en su época. Este sería su aspecto. Y dentro, una fabulosa sala de columnas con paredes talladas que muestran la gloria de Ramsés. Pero resulta que nada de esto está en su lugar original. En la década de 1960, la construcción de la presa de Asuán inundó gran parte del sur de Egipto, y todos los magníficos templos que estaban en la zona hubo que trasladarlos. Algunos se vendieron a países extranjeros y museos, pero Abu Simbel, la obra de Ramsés II, se trasladó a 200 metros de distancia y a 60 metros de altura, y se conserva majestuoso en la actualidad. Abu Simbel merece su puesto en la lista por plasmar el poderío del antiguo Egipto y el poder de los faraones. Es una de las mayores hazañas que la humanidad haya logrado jamás. Es descomunal, imponente, magnífico. Ni siquiera sabemos su verdadero nombre, porque el de Abu Simbel era el del chiquillo que lo descubrió. Y que estuviera oculto en la arena durante tantos años es algo increíble. Estamos repasando los mayores secretos del antiguo Egipto, catalogados por historiadores y expertos, basándose en cómo configuraron nuestra imagen sobre esa importante civilización. En el 10º puesto estaba la Gran Esfinge. En el 9º, el Faro de Alejandría. En 8º lugar, el papiro erótico de Turín. En 7º lugar, el increíble obelisco inacabado. En 6º lugar, hemos visto la increíble barca de Keops. Y en el 5º puesto, el extraordinario templo de Abu Simbel. Ahora veremos los 4 primeros, y le toca a un increíble secreto que se ha convertido en símbolo del antiguo Egipto y en tema del cine de terror. En cuanto a la primera imagen que acude cuando se menciona el antiguo Egipto, estoy segura de que son las momias. Las momias son los cuerpos embalsamados de los muertos. Los antiguos egipcios creían que al conservar el cadáver seguirían viviendo en el más allá. Y se aplicaba a todo el mundo, no solo a los faraones. Así que todos querían ser momificados después de morir.
Los antiguos egipcios parecían creer que el cuerpo físico se reuniría con el alma en el otro mundo. Las momias son prueba de ello y distinguen a los antiguos egipcios de otras culturas. Ellos creían que tras la muerte el alma abandonaba el cuerpo, pero por la noche regresaba a él para recibir una nueva vida. Por eso el cadáver debía embalsamarse. Para los egipcios, la vida tras la muerte es más importante que la vida antes de la muerte. Por eso las momias son una parte esencial de su cultura. Los antiguos egipcios estaban obsesionados con el embalsamado. Incluso algunos cálculos indican que hicieron más de 70 millones de momias. Es algo increíble. Se hacían tantas momias en el antiguo Egipto que lo convirtieron en un auténtico arte. Sería como algo hecho en serie, como una fábrica moderna, una fábrica de momias. En el Museo Egipcio de El Cairo se pueden ver las momias de los faraones. La del rey guerrero Amenhotep II. La del gran constructor de monumentos Ramsés II. Y la de su padre, Seti I. La momificación era un proceso muy complejo. Todos los órganos se extraían con precisión quirúrgica, incluido el cerebro que se extraía por la nariz. Empapaban los cadáveres en aceites y productos químicos para secarlos y conservar la carne. Y el cadáver se cubría con sal. Era algo esencial para conservarlo. Después, los egipcios lo envolvían con capas y capas de vendas, y eso hacía que el cadáver se conservase perfectamente durante miles de años. Y los egipcios no dejaban que ninguna parte de su cuerpo se desechase. En el caso de los faraones y las reinas, también sus órganos sexuales se secaban y vendaban. Estas momias extraordinariamente conservadas han sobrevivido durante milenios. Por supuesto, los faraones eran embalsamados mejor que los demás. Los egipcios creían que todos los seres vivos tenían alma, así que también momificaban a sus mascotas. Así podrían estar juntos en el más allá. Por todo Egipto había grandes cementerios llenos de cuerpos momificados de perros y gatos domésticos. E incluso los cocodrilos usados para guardar los templos egipcios se momificaron. Las momias han configurado nuestra idea sobre las creencias egipcias. Gracias a las momias sabemos que los egipcios creían que el más allá era un lugar real, tanto para la gente común e incluso los animales, como para los faraones. Y como símbolo del antiguo Egipto, han emocionado a generaciones y han mantenido un gran interés por la egiptología. Esos cadáveres conservados para siempre envueltos en vendas forman parte de nuestro imaginario. Son la encarnación de todos los relatos macabros. Aunque las momias han moldeado nuestra idea sobre cómo veían los egipcios la muerte, el siguiente secreto ayudó a descifrarlo todo sobre la tierra de los vivos en el antiguo Egipto. La clave que descifró el antiguo Egipto. La piedra de Rosetta. A finales del siglo XVIII, Napoleón y sus tropas invadieron Egipto y encontraron la piedra de Rosetta mientras excavaban. Por suerte para nosotros, se dieron cuenta de que la piedra podía ser muy importante. Un bloque de granito de apenas 1 metro de altura es hoy la pieza más visitada del Museo Británico de Londres. La importancia de la piedra de Rosetta no puede subestimarse. Su descubrimiento fue algo crucial para la egiptología. Ese simple bloque de piedra lo cambió todo. Porque gracias a esta piedra, los expertos pudieron entender los jeroglíficos. Antes de la piedra de Rosetta, nadie los entendía. No eran más que formas y símbolos extraños. La piedra de Rosetta tiene 3 franjas de escritura, una encima de otra. Lo más importante es que tiene información escrita en 3 idiomas. En jeroglíficos egipcios, en griego y en otra lengua antigua llamada demótico. Cuando se encontró, los expertos pudieron leer la franja en griego. Enumeraba una serie de buenas obras hechas por el faraón. Y fue el nombre del faraón Ptolomeo el que dio la clave necesaria, porque su nombre se identificó en los jeroglíficos. El hecho de que la misma información estuviese escrita en las 3 lenguas permitió interpretar los jeroglíficos. Y a partir de ahí, pudo entenderse toda la historia del antiguo Egipto. De pronto, todos los jeroglíficos egipcios se hicieron legibles.
Imaginen que no entienden los jeroglíficos y que de pronto, al ver la pared de un templo, saben que habla de Ramsés II o de Amenhotep III. Como egiptólogo, no sé cómo podríamos haber entendido la cultura egipcia sin esto. La piedra de Rosetta desveló mucha información pese a su pequeño tamaño. Una lista con miles de años de antigüedad. Esta es la lista de los 10 secretos más importantes del antiguo Egipto. Cerca ya del primer puesto, uno de los mayores proyectos arquitectónicos de todos los tiempos. En el segundo puesto se encuentran las pirámides. Las pirámides han definido nuestra imagen sobre el antiguo Egipto. Son símbolos de una civilización. Las pirámides encarnan todo lo que amamos del antiguo Egipto. El misterio, la tecnología desconocida, el esfuerzo titánico que debió de requerir su construcción. Por eso deben figurar en esta lista. Hay pirámides antiguas por todo el planeta. Desde Centroamérica y Sudamérica a Oriente Próximo. Incluso las hay en Asia. Pero nadie las construyó con la misma escala o perfección que los egipcios. Como muestra este mapa, hay muchas más pirámides en Egipto que las 3 famosas de Giza. De hecho, hay más de 100 pirámides antiguas todavía en pie por todo Egipto. Estas pirámides tienen suficiente material para construir un muro de 3 metros de alto y casi 2 de ancho desde Nueva York a Los Ángeles. Es algo increíble. La construcción de pirámides empezó hace más de 4.500 años y pueden haberse construido como enormes tumbas para los faraones. Estos creían que seguirían viviendo tras morir, y podría ser que las pirámides fuesen lujosas moradas para ellos. Pero también se cree que podrían haberse hecho para que los faraones fallecidos subiesen a los cielos. Las primeras pirámides tienen más de 4.500 años de antigüedad y están escalonadas, tal vez para que el alma del faraón pudiese ascender hasta el cielo. Los antiguos egipcios las construían con piedra, mientras que otras civilizaciones antiguas solo usaban ladrillos de adobe. La más antigua está aquí en Saqqara, 30 kilómetros al sur de El Cairo. Su construcción empezó sobre el 2660 a.C. Es la primera superestructura de piedra de la historia, y originalmente superaba los 60 metros de altura. Pudo empezar como tumba de techo plano, y después se hizo una tumba más pequeña encima de ella, hasta que de pronto lograron una pirámide. Las primeras pirámides se construían así, capa sobre capa. Pero los constructores también trabajaban bajo tierra. Bajo la pirámide de Saqqara hay pozos de 30 metros de profundidad y 2 tumbas excavadas en la roca. Una para el cuerpo y otra para los órganos limpios y secos, extraídos con cuidado y depositados en cajas. Esto era parte de una increíble red de túneles que abarcaba más de 5 kilómetros. El arquitecto original de la pirámide, Imhotep, fue tan importante para los egipcios que lo transformaron en dios. En las pirámides posteriores sus caras escalonadas se rellenaron y alisaron. Luego se cubrían con piedra caliza pulida y se coronaban con oro macizo. Esas pirámides brillaban mucho, se veían a kilómetros de distancia. Tal vez para vincular al faraón muerto con el dios Sol. O eran lugares rituales usados para proyectar el alma del faraón hacia la constelación de Orión. Como seguramente imaginan, no estamos seguros del todo. Pero construir la pirámide perfecta no se logró al instante. Primero vino la pirámide derrumbada, abandonada a medio hacer. Pero aún así pasa de los 60 metros de altura, y por entonces fue la estructura más alta del mundo. La pirámide acodada, de 105 metros de altura. Luego, la pirámide roja, cuando ya se usaban cinceles de cobre y bloques mayores. Su base es como 10 campos de fútbol. Y después, la mayor pirámide de todas, la Gran Pirámide de Giza, la pirámide perfecta. La estructura más alta del mundo durante casi 4.000 años. Fue la cumbre de la construcción de pirámides en Egipto. Para llegar a este punto hicieron falta 6 generaciones y 6 faraones. Lo más extraordinario es que cuando los antiguos egipcios estaban construyendo las pirámides, añadían 1 o 2 bloques de piedra cada pocos minutos. Es algo increíble. Esas asombrosas construcciones han aguantado el paso del tiempo como ninguna otra en el mundo. La incógnita es por qué dejaron de hacerlas los egipcios. Las pirámides fueron saqueadas en la antigüedad
Y por eso se cree que los últimos faraones eligieron enterrarse junto con sus tesoros en el Valle de los Reyes, en tumbas ocultas. En el 600 a.C., la construcción de pirámides en Egipto estaba llegando a su fin. El poder y el prestigio de los faraones disminuía. Las pirámides fueron un verdadero e increíble logro, y el símbolo más reconocible del antiguo Egipto. Aún hoy en día hay pirámides por todas partes, incluso en los billetes de dólar. La habilidad en ingeniería de los antiguos egipcios era asombrosa y muy adelantada a su época. Esta es la lista de los 10 secretos más importantes del antiguo Egipto, catalogados por historiadores basándose en cómo configuraron nuestra imagen sobre esa civilización. Y en el 10º puesto de la lista hemos visto la Gran Esfinge. En el 9º lugar, el Faro de Alejandría. En el 8º puesto, echamos un vistazo al papiro erótico de Turín. En el 7º puesto, el increíble obelisco inacabado. En el 6º, la asombrosa barca de Keops. En el 5º, el imponente templo de Abu Simbel. En el 4º puesto, las momias. La importantísima piedra de Rosetta en el 3er puesto. En el 2º, algo inmenso y formidable, las pirámides. Pero, ¿cuál es el secreto de Egipto que figura en primer lugar? Enterrado en el misterioso Valle de los Reyes, oculto y sin descubrir durante 3000 años, estaba el tesoro increíble del faraón más famoso de la historia. Ahora veremos, en el primer puesto, algunos de los tesoros hallados en uno de los descubrimientos arqueológicos más extraordinarios de la historia. Son los tesoros de la tumba de Tutankamón. Los tesoros del rey Tutankamón son el hallazgo más sensacional de la egiptología. Por eso tenían que ser el número 1. En la década de 1920, el arqueólogo británico Howard Carter inició una de las excavaciones más increíbles realizadas en Egipto. Tras años de búsqueda, y casi a punto de abandonar, descubrió una tumba secreta oculta que cambiaría la historia. Cuando al fin entró en la tumba en 1922, el mundo, por primera vez, vio los verdaderos secretos de Egipto. Para mí, no hay nada más emocionante. Y Carter es el único egiptólogo que logró algo así. Descubrió el último lugar de reposo de un faraón intacto. Estaba repleto de tesoros y objetos valiosísimos. Los egipcios enterraron 5000 objetos en esa tumba, muchos de ellos de oro puro. El oro no era solo un símbolo de riqueza. Para los antiguos egipcios era la clave para la inmortalidad. La vida y la muerte en el antiguo Egipto tenían una relación muy estrecha. Los faraones se llevaban consigo objetos usados en vida tras morir. El tesoro sobrepasaba todo lo que cualquiera pudiese haber imaginado. Joyas, 2 tronos, 6 carros de guerra. Todo lo que el joven faraón necesitaría en la otra vida. E incluso más. Había ropa interior en abundancia, ropa nueva e incluso un condón de lino para que pudiese disfrutar de sexo seguro en el más allá. Y como protección adicional, el ataúd exterior del rey estaba cubierto de oro. A Tutankamón lo enterraron en varios ataúdes, uno dentro de otro, como una muñeca rusa. Y el último, el más valioso, el más asombroso, era de oro macizo y pesaba más de 100 kilos. Dentro de ese sarcófago de oro había un tesoro incluso mayor. Era el rostro de un faraón de 3000 años de antigüedad. Era un increíble secreto de Egipto, ahora desvelado. La fabulosa máscara funeraria de oro de Tutankamón. Es raro hallar la perfección absoluta en el arte, pero si algo se acerca a ello es la máscara funeraria de Tutankamón. Incluso según los criterios modernos, es una escultura extraordinaria. Y como retrato es una hermosa imagen de un muchacho egipcio. La máscara funeraria de Tutankamón está adornada con piedras preciosas. Las de color azul son lapislázuli de Afganistán, cuarzo y obsidiana en los ojos, procedentes del otro lado del Mediterráneo. Pesa 10 kilos y es una obra maestra de la antigüedad. ¿Se imaginan lo que sería coger esa máscara por primera vez y mirar a los ojos a Tutankamón? El día que vi la máscara funeraria de Tutankamón, me enamoré de los tesoros del antiguo Egipto.
Para la historia y la cultura, su valor es incalculable. Imaginen lo que las tumbas de otros faraones más importantes podrían haber contenido antes de que las expoliaran. Te hace pensar que si eso era lo que enterraban con los muertos, menuda sería la riqueza que habría en el mundo de los vivos. El rastro histórico de Tutankamón había desaparecido. Ahora, gracias a ese tesoro, su rostro es inmortal. Un tesoro fabuloso y un primer puesto merecido e indiscutible. Gracias al hallazgo de este tesoro inesperado, podemos hacernos una buena idea del poderío de los faraones y del poder y la gloria del antiguo Egipto. No ha habido ninguna civilización como la egipcia antes o después. Sus increíbles construcciones y tesoros no tienen parangón. Es una tierra de misterio y llena de secretos, y seguirá cautivando y asombrando en los milenios venideros. Se necesitaban la friolera de 3.400 hombres para controlar la Helépolis y manejar sus numerosas catapultas. Era una operación monumental. Hacían falta 200 hombres simplemente para girar las ruedas. Era una fortaleza móvil. Y a los habitantes de Rodas debió de parecerles imparable. Pero tenía un punto débil. Toda la operación dependía de que el desplazamiento se realizase sin contratiempos, y para ello hacía falta un terreno firme. La única forma de detener a la Helépolis era inundar el terreno próximo a la fortaleza, convertirlo en un barrizal. La Helépolis no podía con eso. Mientras la Helépolis avanzaba hacia Rodas, la situación se complicó. Además de inundar el terreno, los defensores utilizaron un artilugio novedoso e inteligente, antecedente de la mina anticarro. Cogieron unas vasijas de barro enormes y las enterraron en el terreno situado frente al baluarte. Cuando la Helépolis rodó sobre aquello, se desplomó creando cráteres y eso frenó el asedio en seco. Los macedonios pusieron punto final a su asedio de Rodas y se retiraron, dejando a la Helépolis tras de sí. Los victoriosos habitantes de Rodas decidieron darle buen uso. La Helépolis era tan enorme que cuando terminó la batalla, los defensores victoriosos la desmontaron y utilizaron el material para construir una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el Coloso de Rodas. Una estatua enorme de 32 metros de altura que se alzaba en el puerto de la ciudad en el siglo III a.C. El Coloso de Rodas nunca habría existido sin la Helépolis. Estamos realizando la cuenta atrás de las 10 armas más letales del mundo antiguo. A continuación, un vehículo de ataque veloz como el rayo. En el número 7, el carro de guerra egipcio. En los muros del templo de Abu Simbel, en el sur de Egipto, hay una representación del carro de guerra en acción. Para mí el carro es un arma increíble. Permite a una unidad de combate desplazarse rápidamente y atacar a los soldados que están en tierra desde una posición elevada. Es un arma devastadora contra cualquier tipo de unidad. Los carros de guerra buscaban la conmoción y el pavor de Alejandro Magno hace mucho tiempo, en el siglo IV a.C. Se enfrentaba al ataque de una de las armas más formidables del mundo antiguo. Los abrojos frenaron en seco la carga de 70 elefantes. Como los animales no podían moverse, los defensores avanzaron y les infringieron numerosos cortes. Los elefantes que estaban detrás oían los gritos de los que les precedían. Presas del pánico, se dieron la vuelta y corrieron en estampida hacia su propio ejército, aplastando a los hombres a su paso. Con el tiempo, todas las armas antiguas caen en desuso y desaparecen o se desarrollan y evolucionan hacia algo más avanzado. Con una excepción, los abrojos. Porque incluso hoy en día, seguimos usando el mismo diseño en más de una batalla. Y cualquier cosa que sobreviva sin cambiar durante miles de años, tiene que estar en el top 10. Los abrojos llevan en uso más tiempo que ninguna otra arma de nuestra lista. Pero nuestra siguiente arma letal en el mundo antiguo fue abandonada literalmente. Entra en el número 8.
La Helépolis, la torre de asedio más grande del mundo antiguo. Estas torres fueron utilizadas en combate desde el siglo XI a.C. La misión de la infantería es luchar en los combates cuerpo a cuerpo, pero para ello tienen que estar donde estén los soldados enemigos. Las torres de asedio les protegen mientras se sitúan en posición para superar los muros de una ciudad y luchar contra los soldados enemigos. Una vez situada junto a las murallas de una ciudad, una torre de asedio desciende su puente levadizo, para que las tropas que están en el interior de ella puedan penetrar en las murallas. Cuando los macedonios atacaron la ciudad de Rodas en el año 305 a.C., decidieron construir la torre de asedio más alta de la historia. La Helépolis había nacido, y era enorme. La Helépolis era una obra maestra de la construcción antigua. Se cree que medía unos 40 metros de altura, como unos 9 pisos, 20 metros de ancho y que pesaba unas 180 toneladas. Era un monstruo. Helépolis en griego significa conquistadora de ciudades. Contaba con una estructura de madera gigante sobre ruedas, cubierta con placas de hierro, y dentro viajaban los hombres, que disparaban catapultas gigantes. El simple nombre de Arquímedes ya era en sí mismo un arma terrorífica. Era el inventor de otras armas increíbles, como el cañón de vapor y el rayo solar de la muerte. Hoy, un ejército pequeño puede ser grande si dispone de una ventaja tecnológica. Es lo que denominamos un multiplicador de fuerza. Pues bien, una pequeña ciudad-estado de la antigüedad fue capaz de enfrentarse a la fuerza del Imperio Romano, utilizando precisamente eso. Gracias a la garra de Arquímedes, la ciudad de Siracusa durante más de un año resistió ante los todopoderosos romanos. Pero fue derrotada, porque en un momento crucial dejaron las garras sin vigilancia. No sabemos si las armas de Arquímedes tenían un impacto más físico o psicológico, tal vez era una combinación de ambos, pero dieron tanta ventaja a Siracusa en este combate que tenemos que incluirla en nuestro top 10. El propio Arquímedes resultó muerto a consecuencia de la batalla de Siracusa. Desgraciadamente, el mundo perdía a uno de los más grandes inventores que ha conocido. Su garra ha sido una genialidad letal. Pero si hablamos de letalidad, a veces cuanto más pequeño, mejor. En el número 9, estas púas afiladas llamadas abrojos cumplían su función. Durante siglos los abrojos se utilizaron como defensa para lesionar a las caballerías. Hoy, los ejércitos modernos los utilizan para pinchar los neumáticos de los vehículos enemigos. Son sencillos, son eficaces. Esta arma nunca pasará de moda. Los abrojos son la base de una de las armas más prolíficas de la actualidad: las minas terrestres. Los abrojos son muy fáciles de transportar y rapidísimos de desplegar. Son el arma definitiva para impedir el acceso a una zona. Este tipo de armas impiden al enemigo acceder a una zona determinada. Son un elemento clave para la guerra y pueden cambiar el rumbo de una batalla. Lo mejor de un abrojo es que lo lances como lo lances, al menos una púa quedará hacia arriba lista para frenar al enemigo en seco. Los abrojos eran tan fáciles de crear que incluso los campesinos sin conocimientos podían hacerlos. Uno de los primeros usos de los abrojos del que se tiene constancia corresponde a uno de los generales. A todas las ciudades y estados del Mediterráneo. Roma trae consigo un ejército profesional y 60 buques de guerra modernos. Siracusa tenía un puerto amurallado y los romanos solo podían invadirla escalándolo. Los habitantes de Siracusa lo sabían, defenderían su ciudad con determinación y usarían esta arma letal. Los romanos intentaron un ataque anfibio nocturno. Pensaban que la protección de la noche supondría una ventaja. Pero entonces entró en escena la garra de Arquímedes. Se habían situado varias de estas garras a lo largo de las murallas de la ciudad para atrapar a los barcos romanos. Las garras sacaban a los barcos del agua mientras las tripulaciones dormían. Imaginen lo aterrador que debía ser despertar con la sensación de que están sacando tu barco del agua. Parece una historia extraída de un mito griego, pero esta garra gigante existió. Sabemos que la garra de Arquímedes no fue simple propaganda. Por fantástica que parezca esta arma, ambos bandos narraron su devastador poder en el combate. Por una vez, los romanos se encontraron en el bando castigado por una superarma de tecnología punta. La garra de Arquímedes significaba que apenas un puñado de hombres podía físicamente sacar un barco de 60 toneladas del agua. Y eso es algo extraordinario.
Los hombres usaban cuerdas para subir la garra, con un sistema de poleas y puntos de apoyo que les permitía levantar el peso de un barco entero. La tensión en la polea en su momento alcanzaba un punto de ruptura, y eso provocaba que se soltase el mecanismo, cayese y destrozase el barco. En el pánico de la huida, los barcos se empotraban unos contra otros, lo que causaba más devastación. Era un caos. No es habitual conocer a los supercerebros que están detrás de las armas letales del mundo antiguo, pero en este caso sí. Arquímedes. Fue un inventor increíble, pero él en persona era la mayor arma secreta de la ciudad de Siracusa. La genialidad de Arquímedes está en que tomó principios básicos de la física, la palanca y el punto de apoyo, y los aplicó a gran escala. La garra de Arquímedes se conocía también como la sacudidora de navíos, y aunque en realidad no era capaz de sacar los barcos del mar, les asestaba un golpe letal, no físico, sino psicológico. Los romanos eran incapaces de encontrar la forma de vencer o defenderse contra la garra de Arquímedes. Aunque haya quien diga que no, la antigüedad fue un lugar lleno de objetos y hechos sorprendentes, como Alejandro Magno, que cuando murió le metieron en una tinaja llena de miel, que a su vez acabó secuestrada en Egipto. Hablando de los egipcios, estos tenían unos papiros tan picantones que no podemos mostrar aquí, y que hubiesen hecho las delicias de romanos como Nerón, que no solo no quemó Roma, sino que creó su primer cuerpo de bomberos, que a su vez se basaba en el de Alejandría, ciudad fundada por, sí, el de la tinaja de miel. ¿Sorprendido? Pues entonces no te pierdas Top 10 de la Antigüedad, solo en historia. El primer lanzamisiles balístico del mundo. El carro de combate más grande de la historia. Una máquina de matar de 9 pisos. Una garra letal para atrapar barcos enteros. Y el arma más explosiva del mundo antiguo. ¿En qué puestos se clasificarían en el único top 10 que lleva miles de años elaborándose? Top 10 de la antigüedad. La historia nos ha demostrado que algunos de los mayores avances en tecnología han sido impulsados por la guerra. Las armas devastadoras de los frentes actuales no existirían si no fuese por las innovaciones del mundo antiguo. Una de las cosas que mejor se nos da a los seres humanos es matarnos entre nosotros. Los humanos siempre están pensando en formas para combatir de manera más eficaz. Por eso surgen las armas. En este episodio del Top 10 de la Antigüedad, las armas más letales. La lista es elaborada por expertos teniendo en cuenta el arma que más cambió el campo de batalla. El número 10. Un arma letal inventada por una de las mentes más ingeniosas de la historia. La garra de Arquímedes. Cuando el Imperio Romano decidió atacar la ciudad-estado de Siracusa en la isla mediterránea, hoy conocida como Sicilia, en el año 214 a.C., se encontró con una formidable arma letal antigua. Siracusa se encuentra en el camino de la expansión del Imperio Romano, un imperio que domina